totalmente. Vamos a ir viendo qué se requiere para automatizar. ¿Cómo vamos a automatizarlo? Vamos a empezar a automatizar esto. ¿Cómo lo empezamos a automatizar? Primero vamos a reconocer los elementos de trabajo, mando y señal. Obviamente los de señal, pues ustedes los establecieron, ¿no? Cada equipo hizo una selección y establecieron algunos elementos de señal. Mencionamos algunos que podían ser, etcétera, ¿no? ¿Qué más elementos tenemos ahí? ¿Cuáles elementos más puedo observar? ¿Qué elementos más pueden observar en ahí? Son unas levas, el número 13. El número 13. ¿O Bueno, el eso qué número es? 13 no es, ese es un trinquete, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, el número 13, si el cilindro gira a la izquierda, esa muesca que tiene lo hace que se incline y no va a regresar la cadena, ¿no? La va resbalando, como si fuera una matraca. Pero cuando empuja hacia la derecha, ese diente que tiene el número 13 toma el cangilón de la cadena y le empuja la mesa. Entonces, con ese pistón lo que hacemos es empujar la mesa siempre en nuestra dirección, que era empujarla para que pudiera tener digamos, otra cavidad de la caja libre, ¿no? O sea, ponía esas botellas, avanzaba una cavidad, ponía otras botellas, así sucesivamente, ¿no? Hasta que cambiara de caja. Pero no es un elemento ese. ¿Qué más elementos tenemos ahí? La banda transportadora, profe. La banda transportadora está movida por el cilindro, o sea, no tiene un elemento de trabajo como tal. Entonces, ¿recuerdan su esquema que hicieron de 4 elementos? Recuerden el nombre de esos elementos. ¿Cuáles eran su esquemita de 4? ¿Qué elementos tenía ese esquemita? Eran elementos de señal, elementos de control, elementos de mando y elementos de trabajo, ¿no? ¿Ok? ¿De De cuáles de trabajo. esos 4 ven ahorita aquí? ¿Cuáles Bueno, en elementos este son? caso nosotros colocamos, bueno, hicimos la selección de los elementos de señal. Entonces nos hacen falta identificar los elementos de trabajo, también los elementos de mando y control. ¿Ok? ¿Cuáles tienen ahorita ahí que puedan ver? Por ejemplo, un elemento de trabajo podría ser el número 6. El número 6. ¿Sí? ¿Correcto? Un elemento de trabajo. ¿Qué otro elemento de trabajo ven ahí? El número 2 y el número 3. El número 2. Correcto, el número 3. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento de trabajo hay? El 4 y el 1. El 4. El 4. Ok, también son elementos de trabajo. Y el 1. Es correcto, sí. ¿Qué más? ¿Qué otros faltan? El 12. Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Bueno, perdone si me desvío un poquito. Es que no entiendo la diferencia entre elementos de mando y elementos de control. Ok, el elemento de mando es el que le pasa la energía, es el que le manda energía al elemento de trabajo, ¿no? Un contactor, una válvula. Y el elemento de control es el que toma las decisiones, ¿no? De qué va a ir primero y qué va a ir después. O sea, el mando no procesa información, el mando no toma decisiones, el mando solamente envía energía, ¿no? Ya. No, obviamente en base a una instrucción del elemento de control, pero no toma decisiones y el control sí. De hecho, aquí Perfecto. lo van a Gracias, ver, profesor. en este ejercicio lo van a ver muy claro. Por eso quiero irlo concluyendo. Pero bueno, ahorita dicen que tienen ya elementos de trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Y me acaban de mencionar que tienen elementos de trabajo como es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6. ¿Y cuál otro? Pues el otro El 1. 2.
El 2 sí lo mencioné, pero falta el otro 1, ¿no? Ahí no sé por qué venga repetido el 1, pero sí, el 1 también es el 1 y el 1, ¿no? Son dos unos. El 1 que está abajo de la banda y el 1 que está encima, ¿no? Que es el que lleva, el que traslada de un lado a otro, ¿no? Bueno, esos son elementos de qué tipo, cómo funcionan esos elementos de trabajo. Recuerden que los elementos de trabajo había de tres tipos, ¿no? Hidráulicos, neumáticos y eléctricos. ¿De qué tipo son estos? ¿Con qué trabajan? Eléctricos. ¿Cómo? Eléctricos. ¿Eléctricos? ¿Alguien más? Bueno, ahí es muy imparcial, ¿no? Porque necesitamos especificarnos en un elemento de trabajo, porque unos podrían ser neumáticos, hidráulicos o eléctricos. Es O sea, correcto. puede incluir de los tres. Vamos a tomarlos todos neumáticos por esta ocasión, para empezar a ver el tema de neumática, ¿no? Y después lo vamos cambiando, ¿no? Por neumáticos, hidráulicos, etcétera. Vamos a tomarlos todos neumáticos, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien, gracias. Correcto. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver cómo es un elemento neumático. ¿Qué hace un elemento neumático? Porque aquí hay de dos tipos, miren. Estos elementos van a girar, perdón, van a desplazarse linealmente. Pero este otro va a girar. Entonces tenemos algunos que giran de forma limitada y otros se desplazan linealmente. Entonces vamos a ver cómo son esos elementos de trabajo. Los voy a, los voy a poner ahorita y los vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a dar un minuto en lo que cambio la pantalla. Y ahorita los vemos. Sí, ya se ve. Correcto. Entonces vamos a ver la pantalla completa. ¿La siguen viendo ahí? Sí. Ok, este es un cilindro, este es un elemento de trabajo neumático, lineal. Este es un cilindro que le llamamos de doble efecto. Hay otros como este, por ejemplo. Voy a poner el primerito. ¿Qué es lo que hice? Dame tantito. Ok, vamos a con el cilindro de trabajo de simple efecto. Este cilindro, si lo ven, tiene un tubo que estamos, donde se va a trabajar en el interior. Este tubo que ven aquí, se le conoce como el cilindro, ¿no? Justamente el cilindro. Y dentro del tubo se va a desplazar un émbolo, que es este que se encuentra aquí, este que estoy achurando. Ese es el émbolo que se desplaza. Ese es un émbolo del cilindro. Este émbolo del cilindro, a la hora de que le aplicamos aire de este lado, va a desplazarse, por ejemplo, en este caso a la derecha, y va a impulsar a este que se conoce como el vástago. ¿Sí? Y obviamente en la parte, digamos, frontal, como esta y como esta, tiene tapas, ¿no? Una tapa o culata frontal, tapa frontal. Y tiene una tapa posterior, ¿no? O trasera. ¿Sí? Entonces, este sería un cilindro, un elemento de trabajo neumático lineal. ¿Por qué lineal? Bueno, pues porque se hace desplazar linealmente. Este es de simple efecto. ¿Por qué simple efecto? Bueno, porque el aire, al entrar ahí aquí, lo hace salir, pero no regresa por el aire. Nada más cuando quito el aire, ¿quién lo hace regresar? ¿El resorte? El resorte. Entonces el aire solamente tiene un efecto sobre él y por eso le damos un elemento de trabajo de simple efecto, que este es su símbolo, ¿no? Este que estamos viendo es su símbolo. ¿Sí? Elemento de trabajo o cilindro neumático de simple efecto. ¿Sí? También como este elemento tenemos elementos de doble efecto. Déjame quitar aquí. Voy a borrar esto. Bueno, las voy a ir salvando y en dado caso, después si quieren las voy a subir ahorita. Terminando la clase las subo para que las tengan ahí. Pero ahorita voy a ir borrando las letras y vamos a ir reconociendo a cada elemento. Y así como lo vamos a ir reconociendo, lo vamos a ir aplicando también, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se necesita, para qué vamos a usar esos elementos, ¿no? Entonces es un cilindro de simple efecto. Sin embargo, es parte de ese cilindro de simple efecto. También puedo tener cilindros
como este otro, que son cilindros de doble efecto. ¿Sí? ¿Qué partes tiene este elemento? ¿Cómo son sus partes ahora? Son similares. ¿Cómo se llama, por ejemplo, esto que estoy señalando? ¿Cómo se llama? Cilindro. Ok, ese es el cilindro. ¿Esto? Émbolo. Ok, Émbolo. bien. ¿Esto? Vástago. Vástago. Ok, Vástago. bien. Y en este caso, bueno, pues igual que es esto. Culata o tapa. Ajá, ¿tapa qué? Frontal. Ok, la que sale donde está el vástago. Y esta otra, La posterior. tapa posterior, ¿no? Entonces, obviamente este cilindro, pues tiene, aquí no tiene un resorte, ¿no? Tiene algunos otros elementos, por ejemplo, aquí si lo observan, tiene una guía para que guíe el vástago. ¿Sí lo ven esto que ven aquí como guía? Esto es un buje. ¿Es como un buje, profe? Es un buje, de hecho se llama buje, tal cual, ¿no? Es un buje. Es el buje del vástago, ¿no? Ahí resbala el vástago. Tiene algunos elementos como este negro, que es un hule que tiene aquí, que es una junta. Esta le llamamos junta rascadora, ¿no? De rascar. Rascadora, ¿por qué? Porque cuando sale el vástago, probablemente se ensucie de polvo, de lo que sea. Y ese polvo, pues va primero a dañar el buje, posteriormente el interior. Entonces, ¿qué hace la junta rascadora? ¿Limpiarlo? Limpiarlo, lo rasca, Tiene ¿no? la Le quita toda suciedad. la suciedad. Sí, lo rasca, pues se llama junta rascadora. Pero también tiene esto que son los sellos. ¿Estos sellos para qué me sirven? Este y este. Para que no existan fugas de fluido hacia el exterior. Exactamente. Entonces son los sellos de quién? El émbolo. Del émbolo, correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí tenemos nuestro cilindro. Y este cilindro no tiene resorte. Entonces, para hacerlo salir, ¿qué necesito? Necesito meter Aire. aire por aquí, ¿no? Ahí está. Y Sí. sale. Y cuando lo quiero hacer regresar, Mm, Metemos Usar aire otro del otro fluido lado. para que regrese. por este lado, ¿no? Entonces, ese cilindro tiene el aire, tiene sobre él dos efectos. Hacerlo salir y regresar. Es un cilindro de doble efecto. Que casi siempre los que vamos a usar son de doble efecto. Rara vez vamos a usar de simple efecto. ¿Sí? Entonces, son cilindros de doble efecto. Ahora, el de abajo es un cilindro de doble efecto, vean el símbolo, ahí está, cilindro de doble efecto. Pero vean ese otro símbolo, ¿qué le ven de raro? ¿Qué tiene de más? Que solo tiene una dirección. No, tiene dos direcciones, pero tiene, fíjense que tiene el vástago que tiene ahora. Tiene dos protuberancias, ¿sí las ven? Esta y esta. Sí se Sí, ven. profe. Sí. Primero vamos a ver qué hacen esas protuberancias. Miren, alcanzan a ver la protuberancia aquí, esta que está aquí. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, imaginemos que el cilindro avanza hacia la derecha. ¿Por dónde sale el aire? Sale por aquí y se va a dar ¿a dónde? Aquí, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué pasa Sí. cuando esta protuberancia entra aquí? Ya no permite que salga. Ya no permite que salga. Ahora, ¿por dónde va a pasar Es el aire ella. solamente? Pasa por Por aquí. la válvula que tiene, me parece arriba. Pasa por aquí. Y obviamente por un reguladorcito que tiene, ¿no? Por aquí. ¿Qué tanto aire creen que pase por ahí? Pues puede pasar muy poquito porque puedo cerrar el tornillo. Y si pasa poquito aire, ¿qué creen que pase mecánicamente con el cilindro? ¿Se detiene? Se detiene. O se detiene y se va más lento, ¿no? Llega, hace ¡pac! Choca y avanza lentamente. Entonces, este se le llama amortiguamiento. Cuando un cilindro vemos protuberancias, es un cilindro con amortiguamiento. ¿Sí? Sin embargo, el amortiguamiento, ¿cómo es? Con este tornillo, ¿cómo lo hago? Si lo abro mucho, ¿qué sucede? Eh, Amortigua poco. Si lo cierro mucho, ¿qué hace? Amortigua No tengo mucho. bien. Amortigua mucho. Entonces, es un amortiguamiento, ¿cómo le llamamos? Mm, Mecánico. ¿Controlado? Manual. Regulado. Esta flecha me dice que es regulado. Entonces, cilindro de doble efecto. Las protuberancias, ¿qué me dice que es? En las protuberancias, ¿qué me dice que es? Amortiguado.
Amortiguado, exactamente. Y la flechita, Controlado. Regulado. regulado. Regulado, ¿no? Entonces es un amortiguamiento, un cilindro de doble efecto y un cilindro de doble efecto con amortiguamiento regulado. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Entonces ya tenemos ahí dos cilindros que vamos ahí avanzando, un cilindro de doble efecto y un cilindro con amortiguamiento regulado, de doble efecto con amortiguamiento regulado. ¿De acuerdo? También tenemos diferentes elementos neumáticos. Déjenme salvar esto, espérenme tantito, para ir teniéndolos ahí. Ok, tenemos también otros elementos con amortiguamientos o otros elementos de trabajo de neumáticos. Vamos a ver otros. Otra vez voy a borrar esto para que podamos tener la otra limpia. De todas formas, ahorita se los paso todo esto que estamos aquí rayando, ¿no? Pónganle mucha atención a la parte de los símbolos. Recordemos que cuando nosotros hagamos diagramas, no vamos a poner los dibujitos, sino vamos a poner solamente los símbolos, ¿no? Entonces los símbolos van a ser muy importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces vamos a la siguiente página, ¿no? Ahí tenemos. Bueno, ese es el mismo, es el amortiguamiento regulado, lo que está dándonos ahí la idea de los tipos de juntas, que no es el tema ahorita, ¿no? Obviamente los montajes, las sujeciones de los cilindros también son importantes, que no es un tema de este curso, pero bueno, también son importantes la parte de cómo montarlo, ¿no? Cómo sujetarlo. Esta parte sí, tenemos elementos de trabajo sin vástago. ¿Recuerdan las partes del cilindro? ¿Cuáles eran? Teníamos un cilindro, ¿qué más? Un émbolo, un vástago, Vástago, tapas. el bolón, vástago, Ok, juntas. entonces, ¿tiene cilindro Sí. ¿Ok? ¿Tiene émbolo? Sí. Sí. ¿Tiene vástago? No. No, eso es lo que no tiene vástago. No, el vástago no. Aquí lo que se va a mover es esta parte de aquí, miren, la unidad se va a mover, esta parte de aquí se mueve. Para un lado o para el otro. Tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos cilindros que pueden utilizar, por ejemplo, un fuelle, así como si tuviéramos aquí, por ejemplo, miren, esta es la parte del cilindro, y tenemos aquí como si jaláramos una correa, ¿no? Una cintita, que en realidad es un fuelle de metal. Entonces, cuando jalan el fuelle, lo que hace por ejemplo, se va para allá, jala el fuelle, y todo este conjunto se desplaza para acá, y lo va jalando el fuelle, ¿no? Entonces, son cilindros de fuelle. Cilindros magnéticos, ¿no? Tenemos cilindros que avanzan con un imán y el imán jala la base, ¿sí? O cilindros que están acoplados mecánicamente como este que tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos, todos ellos son cilindros como los otros, pero la particular es que no tienen vástago, ¿no? Entonces son de doble efecto todos, no hay de simple, son de doble efecto, pero no tienen vástago. Son lineales también, ¿sí? Y tenemos otros que van a girar. Hay básicamente dos tipos de estos. Unos que son tipo paleta, como el del lado izquierdo. Ahí está su símbolo. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando el aire entra aquí, hace girar la paleta, la gira. Si el aire entra de este lado, esta paleta que está aquí va a girar. Y el movimiento de nuestro motor lo sacamos en el centro por la flecha. La flecha la vamos a hacer girar. ¿Gira una vuelta completa esta flecha? No, está limitada. No, profe. Entonces se llaman elementos de giro limitado, porque no gira una vuelta, son elementos de giro limitado. Tipo paleta, como este, o tipo mecánico, como este. En este caso es un cilindro que mueve una cremallera y la cremallera mueve a un piñón. Igual, el giro del piñón está limitado a la carrera de la cremallera, y la carrera de la cremallera obviamente a la carrera del pistón, ¿no? Entonces tenemos elementos de giro limitado de paleta y elementos de giro limitado de piñón y cremallera. Su símbolo, medio círculo. Ese medio círculo me indica que no gira continuamente, sino solamente limitadamente, y las dos flechitas que me indica que es de doble efecto, ¿no? Entonces, elementos de giro limitado de doble efecto. ¿Vamos bien con estos? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Y tenemos otros más todavía. Acá aquí me anda quedando mal, ya no. Es que no tiene.
Ya este ya no tiene más, pero qué nos faltaría en estos? ¿Cuáles nos faltan? Nos faltan los motores, ¿no? Los motores van a girar de manera continua, entonces vamos a tener también motores neumáticos y esos van a girar de manera continua, ¿no? ¿Dónde han visto motores neumáticos? Estoy buscando uno, ¿eh? ¿Dónde han visto motores neumáticos? Esos sí giran de forma continua. Esos son muy comunes, ¿no? Los motores neumáticos, ¿dónde los han visto? No, yo tengo uno. Pero bueno, un motor neumático es un motor que va a girar de manera continua a la hora de que están entrando el aire. ¿Han visto las pistolas con las que aprietan las ruedas de los autos? Sí, ¿Con qué gira? Ah, esa? las pistolas de impacto. Sí, es un motor neumático, ¿no? Entonces, un motor neumático que gira con aire, ¿no? O sea, el aire, entramos aire y entonces se pone a girar continuamente, ¿no? Entonces, tenemos también motores neumáticos. Entonces, ¿queda claro más o menos cuáles elementos de mando neumáticos tenemos? Sí, profe. Sí, ya quedó más claro. ¿Qué necesitamos para mover estos, no? ¿Qué necesitamos para mover este cilindro? ¿Cómo lo moveríamos? Voy a pasar, voy a poner el cilindro y voy a pasar a una pantalla blanca. Pero ahorita estoy poniendo el cilindro nuevamente. ¿Qué necesitamos para poder mover este cilindro? ¿Cómo lo movemos? ¿Algún tipo de compresor que le Ok. suministre, en Aire este a caso, presión, el ¿no? aire? Aire a presión. Ok, entonces, ¿ese es dónde conectamos el compresor? a las entradas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si le conecto el compresor, déjame poner mi anotador. Si le conecto el compresor aquí, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a empujar a la derecha? Va a desplazar el vástago. ¿Ok? A la derecha, ¿no? Y cuando lo quiero regresa, cuando quiero que regrese, pues entonces se lo conecto del lado izquierdo, ¿no? Se lo conecto acá. ¿De acuerdo? Y entonces el cilindro se regresa a la izquierda. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí. voy a tomar el puro símbolo. Ya lo recuerdan cómo es. Voy a tomar el puro símbolo y lo voy a trasladar a una pantalla, en blanco. Bueno, es más, no una pantalla en blanco, sino que voy a compartir un software para que esto sea poquito más bonito, ¿no? Y no hagamos ahí tantos rayones tan feos. Dejen abrir el software y ahí lo vamos viendo. Y se conoce como Visio, ¿no? Es el software de Visio. Entonces voy a ingeniería mecánica, voy a la parte de equipo, montaje de válvulas y válvulas, por ejemplo. Eso es para que me abran los símbolos, ¿no? Y bueno, vamos a arreglar la hoja para que no sea tan fea. Vamos a poner una hoja una hoja horizontal y vamos a poner una tamaño carta, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos a tomar entonces un cilindro de doble efecto. Aquí tengo alguno. Entonces yo lo voy a tomar y lo voy a poner aquí en mi pantalla, ¿no? Ahí está mi cilindro, ¿no? Voy a ampliar un poquito la pantalla para que la podamos ver. ¿Estamos viendo el cilindro? Es el símbolo que teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces yo necesito meter aire. Voy a poner un compresor y vamos a ver cómo lo conectaríamos, ¿no? Tomo un compresor. Ahí está mi compresor. Y este compresor, digo, bueno, pues lo voy a conectar, ¿no? Entonces vamos a conectarlo. Y digo, si lo tomo de aquí y se lo pongo acá, ¿qué va a pasar? Empuja a la derecha. Empuja a la derecha, correcto. Está. Y si lo quito de ahí y ahora lo pongo acá, ¿qué pasa? Empuja a la izquierda. Regresa el Empuja a la vástago. izquierda. Eso es lo que tengo que hacer para que el cilindro se mueva. Sin embargo, yo no lo puedo estar haciendo. Necesito a alguien que lo haga por mí. ¿Quién es ese alguien que lo hace por mí? ¿Un elemento de control? ¿No? ¿El de mando? El de mando. Aquí es donde entra el elemento de mando. El elemento de mando va a ser el paso de la energía, pero no el control,
porque este no toma decisiones. La decisión la va a tomar el elemento de mando, perdón, de control. Este solamente manda energía al elemento de trabajo. Entonces vamos a tomar un elemento de mando, voy a ir a las válvulas y voy a tomar una válvula 5.2, que obviamente ahorita vemos por qué se llama 5.2, etcétera, ¿no? Pero voy a tomar esta válvula y ahorita la verificamos por qué se llama así. Ok. Aquí tengo esta válvula, es una válvula. Si lo ven, esta válvula tiene como dos cuadros, ¿sí los alcanzan a ver? Sí, profe. Voy a tratar de quitar un cuadro. Estoy tapando un cuadro. ¿Alcanzan a ver esa posición? Sí. Y Sí, aquí profe. voy a destapar ese cuadro y voy a abrir el otro. ¿Alcanzan a ver esa posición? Sí, profe. Son Sí, dos también. posiciones que la válvula va a tener, ¿no? Ese ya lo quito, nada más era para ver. Y voy a conectarlas al cilindro. Entonces voy a conectar mi válvula al cilindro. Fíjense. Pero este no, espérenme. No es el conector. Conecto mi válvula al cilindro. Esta la conecto y esta la conecto aquí. Ahí está. ¿Ah? El compresor también lo conecto a mi válvula. Ahí está. Y le pongo, obviamente, pues alguna salida, ¿no? Tengo por aquí un escape, un silenciador. Eso voy a quitar esto porque no me deja, no me deja girarlo, entonces voy a poner una flechita. Voy a conectar aquí una. Ahí está. Y esta misma la voy a conectar del otro lado. Ahora, esta válvula, ¿cuántas conexiones le puse ahorita? 4. ¿4? A ver, cuéntenlas. Más bien son 3. Una que recibe y 2 que expulsa. Ok. Pero conexiones en total, ¿cuántas? Esta no se me deja ahí poner la derecha, pero imaginemos que va ahí en la flechita, ¿no? Porque como que anda resistiéndose así, no sé qué le pasa. Ahí está. Ok. Voy a poner el cuadro que puse hace un rato para tapar la posición que no voy a ocupar. Solamente voy a poner la posición. Ahí está esa posición. Entonces, esta válvula, ¿cuántas posiciones tiene? 2. Una. Dos, ¿no? Ahora, ¿cuántas conexiones conecté ahorita? Cuéntenlas bien. 2. 5. 5. Miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta válvula se dice que tiene 5 conexiones y ¿cuántas posiciones? 2. 2. Entonces, la voy a denominar así de manera burda como una válvula 5 diagonal 2, que es una válvula 5 vías con 2 posiciones. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ahora, en esa posición donde se encuentra ahorita, ¿hacia dónde va el flujo del compresor? ¿Hacia la izquierda? De la izquierda, ¿Y qué hace que haga el cilindro? que regrese el vástago. ¿Ok? Ahora la voy a mover. Mi válvula, creo que no me va a dejar porque se va a arrastrar las conexiones. Pero bueno. Más bien la voy a copiar y voy a poner otra vez la válvula, pero conectada de manera diferente, ¿no? Entonces voy a copiar este es un escenario.
y podríamos tener otro escenario diferente, ¿no? En el que las conexiones no estén conectadas en esa posición, sino estén conectadas en la otra posición. La válvula la voy a avanzar un poquito para acá. O sea, es como si hubiera cambiado de posición y voy a volver a conectar todo, ¿no? O sea, esto aquí, esta acá, esta al compresor y de la misma manera que tenga sus, sus escapes. Ay, me equivoqué, perdón, ya ando pareciéndome ahí a ustedes. Entonces, lo pongo aquí, lo pongo acá. Ok, entonces, así, esta la voy a conectar. Es que no está bien ampliado, no lo puedo ver. Ok, más o menos. Entonces, esta válvula, por ejemplo, cambió de posición. ¿Qué pasaría en esa posición donde está ahorita? ¿Se movía a la izquierda? ¿Cómo? La anterior se movía Va a a la sacar el izquierda. vástago. Aquí va a sacar el vástago. Entonces, si la pongo en la posición derecha, mete el vástago. Si la pongo en la posición izquierda, ¿qué hace? Lo saca. Lo saca. Entonces ya tengo a alguien que haga el cambio de vías por mí. Ya no tengo que estar con el compresor de un lado a otro, sino lo hace esa válvula que se llama ¿cómo? ¿Es un elemento de qué? ¿De mando? De mando. ¿De acuerdo? Ahora, esas válvulas tienen accionamientos. Las válvulas vamos a poder mover con palancas, con pedales, etcétera. Pero, en nuestro caso particular, las vamos a mover con bobinas, ¿no? Con bobinas o solenoides eléctricos. Y estos solenoides van a hacer que la válvula, pues se pueda desplazar. Voy a tomar aquí un solenoide. Este solenoide, que es el símbolo del solenoide, se lo voy a poner a este costado de la válvula, por ejemplo. ¿No? Ahí tiene un solenoide. Y le puedo poner otro solenoide al otro costado. A esa válvula. A la siguiente válvula, por ejemplo, le pondré un solenoide ahí, pero de otro lado no le voy a poner solenoide, sino que le voy a poner un simple resorte. Ahí está, ¿no? Ahora, vamos a volver a ver nuestro esquema. Hay dos casos. Uno tiene dos solenoides, aunque es el mismo sistema, pero tiene dos solenoides. Por ejemplo, vamos a darle nombre a nuestros solenoides. Por ejemplo, ese solenoide vamos a llamarle Y1. Y al solenoide del lado izquierdo, vamos a llamarle el solenoide Z1. ¿Sí? Y si fuera otro caso, vamos a denominar también, por ejemplo, Y1 a este solenoide. Ahí está, Y1.
Ahora bien, por ejemplo, en el caso del lado izquierdo, no hay ningún solenoide accionado, la válvula se encuentra en esa posición y el cilindro se encuentra retraído. ¿Qué pasa si lo quiero extender? ¿Qué debo de hacer? Si quiero extender el émbolo, ¿qué debo de hacer? Cambiar la posición de la válvula ¿Ok? ¿Cómo la cambio? por el solenoide Y1. Es correcto. Entonces yo energizo el solenoide Y1 y la válvula cambiaría de posición. ¿Vamos bien? Ahora, al cambiar la válvula de posición, ya una vez que cambió, desenergizo el solenoide, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería qué creen que suceda si desenergizo el solenoide Y1? Se queda en esta posición. Se queda en esa posición. Es correcto, se queda en esa posición. ¿Hasta cuándo? Hasta que se active Z1. Exactamente. Ahora, esa válvula que tiene dos solenoides y dos posiciones, la vamos a denominar válvula biestable. Tiene características. Una, trae un solenoide para cada posición y tiene memoria, es decir, si la acciono, no es necesario que el solenoide se mantenga energizado. Lo puedo retirar y la válvula se queda en su posición hasta que energice el otro. Por eso se llama válvula biestable, porque puede conservar dos posiciones, ¿no? Dos estados. ¿Sí estamos? Sí, profe, quedó Sí, claro. profe, todo bien. Si la válvula tuviera un solo solenoide como el lado derecho y un resorte, cuando acciono Y1, ¿qué pasa con la válvula? ¿Se mueve hacia el lado derecho? ¿Es correcto? Y si lo dejo de accionar, ¿Se regresa por el resorte? Se regresa por el resorte. es correcto. Esa válvula se conoce como válvula monoestable. Fíjense, si en la válvula monoestable requiero que se quede, siempre necesito tener energizado el solenoide. Siempre. Si lo desenergizo, se regresa. En la válvula biestable no. Basta con que energice un pulso para Y1, cambia de posición y ahí se queda. No necesito mantenerlo energizado. Cuando quiero cambiarla de posición, energizo ahora Z1. Le doy un pulso a Z1, cambia de posición y ahí se queda. Hasta que energice Y1 y así sucesivamente. Cosa que no pasa con la monoestable, ¿no? Que esa requiere todo el tiempo el accionamiento. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, profesor. Bien. Sí, profe, todo bien, gracias. ¿Cómo se llaman esos cilindros? ¿Cómo le denominamos? ¿Este qué es? ¿Y este qué son? ¿Elementos de qué? De Son trabajo. elementos de trabajo. Es correcto. ¿Ok? ¿Estas válvulas cómo se llaman? Elementos de mando. ¿Es correcto? Fíjense que el elemento de mando envía energía al elemento de trabajo. Entonces, obviamente, cuando se trata de motores, pues van a ser diferentes, pero también van a enviar energía al elemento de trabajo, ¿no? Entonces, estos envían energía al elemento de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? Bueno, también teníamos, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, los llamados elementos de qué? Los que teníamos aquí arriba del cilindro. Los ¿De control? ¿No? ¿Cómo se llaman estos que nos decían dónde estaba el cilindro? ¿Ok? Teníamos los elementos de señal. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. ¿Y qué hace entonces el elemento de control? Los Y1 y Z1. No, también son parte del elemento de mando. Nuestro elemento de control, en este caso va a ser, por ejemplo, un PLC. Yo le voy a enviar señales de entrada. Las señales de entrada van a ser retroalimentaciones de lo que sucede. Y este me va a mandar salidas, que son las que van a ejecutar las acciones. Entonces, ¿qué conecto a las entradas? Los elementos de mando. Los elementos
A ver, ¿este es un elemento de qué? De control. Ok. Ese es el elemento de control. Ahora, ¿qué conecta sus entradas? ¿Los elementos de mando? ¿No? La entrada del PLC es la información de lo que sucede en el sistema. ¿Quién ¿Los tiene de la señal? información de lo que sucede? ¿Los de señal? ¿Ok? Entonces los de señal, estos, los voy a conectar al PLC, ¿no? Así. A las entradas del PLC, ¿no? Todos, ¿no? El PLC lo procesa de acuerdo al programa que ustedes hagan. ¿Y qué es lo que acciona el PLC para poder mover? ¿A dónde conecto el PLC para que pueda mover los cilindros? ¿A los elementos de mando? ¿A qué parte de los elementos de mando? ¿A Z1 y Y1? Bueno, Z1 y ¿O el Y1. resorte? ¿Ok? A todas estas, ¿no? A Y1, a Z1 y al otro Y1, por ejemplo. En todos los conecto a la salida. ¿No? Entonces, de acuerdo al programa, este va a ejecutar las acciones. Y ahí tengo los 4 elementos. ¿Qué cosa hace cada uno? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, en este ejercicio que estamos planteando, voy a volver al ejercicio para que veamos qué más necesitamos, ¿no? Caray. Acá está. Ahí está nuestro ejercicio. Ahora sí, de acuerdo con esto que platicamos, ¿qué elementos podemos ver ahí? ¿Cuáles son los únicos elementos que vemos ahorita? Lo voy a ir señalando. Este, vamos a darle nombres inclusive. Este, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué hace esto? ¿Cuál es su función de este dispositivo? Mover. Funciona, bueno, sí funciona como riel. No como riel, sino se mueve, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo desplaza? O sea, sí tiene guías, pero realmente se desplaza, ¿no? Entonces, si se mueve, ¿qué es? ¿Elemento de trabajo? Es un elemento de trabajo. Ok, entonces este 1, vamos a ponerle aquí 1. Es un elemento de trabajo. ¿De qué tipo? ¿Con qué energía se mueve? ¿Neumático? Ok, ¿qué más? ¿De qué otro tipo? Neumático, ¿qué más? Simple efecto, doble efecto, con amortiguamiento, con vástago, sin vástago. ¿Qué más? Doble efecto. Ok, doble efecto, ¿qué más? ¿Puede ser con amortiguamiento? Podría ser, ¿no? Vamos a meter el amortiguamiento. Va a ser muchas letras. ¿Qué más? ¿Sin vástago? Sin vástago, eso es importante, no tiene vástago. ¿No? Ahí está el 1. Vamos con el 2, que ya tiene aquí el 2. ¿Este qué es? Igual de trabajo. Ok, ¿qué más? Neumático. Ok, Puede ser de doble efecto. ok. ¿Este tiene vástago o no tiene vástago? No. Este sí tiene, ¿no? Aquí sale, ¿no? Sí se ve. Sí, ¿no? Tiene vástago, ¿no? Sí, los de arriba. Vamos a llamarle neumático doble efecto. Vamos a ponerle con guía, ¿no? Este tiene guías, si lo ven, ¿no? Tiene 2 guías aquí, ¿sí? O guiado. Ese es el 2. Aquí es el 2, ¿no? Que sería básicamente este, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Vamos con el 3. Vamos a poner que ese es el 3 aquí.
¿Qué es este? Elemento de trabajo. ¿Ok? Es un elemento de trabajo, ya lo identifiqué. ¿Qué más? Neumático. ¿Qué más? ¿De giro limitado? ¿Ok? Giro limitado. ¿Qué tipo será? ¿Paletas De doble efecto. doble efecto? ¿Paleta? ¿Pero paletas o Paleta, piñón? paleta. Paleta, ok. Vamos a dejarlo ahí, paletas. Paleta. Ahí está. El 6, ¿este qué es? Bueno, ese sería el caso, el 3, ¿no? Este vamos a denominar el 4 para que no nos hagamos pelotas. 4. ¿Ese 4 qué onda con el qué es? Es un cilindro de... ¿Ok? Elemento de trabajo. Con vástago. ¿Ok? Neumático. Doble efecto. ¿Con vástago, profe? Sí, tiene vástago. Nada más no le ponemos sin vástago, vamos a dejarlo como doble efecto ya, ¿no? Ese sí tiene vástago, aquí se ve el vástago luego, ¿no? Aquí está. Doble efecto. ¿No? Ahí lo dejamos. Nos falta este. ¿Este qué es? 5, ¿qué es? ¿Qué tipo de elemento es? De trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? De simple efecto, ¿no, profe? ¿No? No de simple, porque el aire tiene que mover los dos lados. El resorte no alcanzaría a moverlo. Recuerde que el de simple tiene un resorte. Y aquí el resorte no podría hacer el trabajo. Entonces tiene que ser, este hace trabajo para ambos lados, tendría que ser doble efecto. Elemento de trabajo neumático. Doble efecto, ¿qué más? ¿Qué característica le ven ahí importante? Sin vástago. Este sin vástago. ¿De acuerdo? Y nos falta otro que es un elemento especial que a lo mejor no lo mencionamos. Este que vamos a llamarle nosotros el 6. Este 6 es un elemento de trabajo por vacío, se llama. ¿Este qué creen que haga? Succionar. Exactamente. Elemento de trabajo neumático de vacío. No, este no. ¿De acuerdo? Y ya son los 6 elementos que tenemos. Teníamos también los elementos de señal que ustedes ya habían ubicado, ¿no? Por ejemplo, el 1, ¿cuántos elementos de señal iba a tener? 2. Uno que me indicara que estuviera acá. ¿Sí estamos? Sí, profe. Y otro que me indicara que estuviera acá. Ok, estos vamos a llamarlos el 1, el S de sensor 1.1, o sea, el sensor 1 del cilindro 1, y el S 1.2, o el sensor 2 del cilindro 1. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bien, para el cilindro 2 también tenía elementos de señal. Uno a lo mejor que me indicara cuando estuviera arriba y otro que me indicara cuando estuviera abajo. Vamos a denominarlos igual. S 2.2 cuando está arriba y S 2.1 cuando está abajo, ¿no? Habíamos colocado elementos de señal, me parece, también en el de giro, ¿no? Sí. Uno que me dijera cuando está en un sentido y otro que me dijera cuando está en el otro sentido. Vamos a denominarlos S 3.1 cuando apunta vertical o cuando apunta a la, digamos, a la longitud de esta banda, y otro que se denomine S3.2
que ese es cuando ya esté en la otra posición, ¿no? Vamos a ponerle sensores también al cilindro, por ejemplo, al cilindro 4. Aquí, uno aquí y otro acá. Vamos a denominarlos S4.1, S4.2, perdón, y S4.1. Y este otro vamos a poner también sensores, uno que me indique cuando está atrás y otro que me indique cuando está adelante. Vamos a poner el sensor S, ¿qué es? 5.2. 5.2. Ajá, y ese 5.1. 5.1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Vamos entonces ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué elementos nos falta aquí? ¿Qué elemento nos hace falta? Control. El control, pero antes del control, Mando. de mando. Vamos a poner entonces nuestras válvulas. Vamos a dejarlas aquí solamente indicadas. Por ejemplo, a este cilindro, ¿cuántas posiciones tendría la válvula que le colocáramos? ¿Cuántas posiciones tendría que ser la válvula? De 1, 2, 3, ¿cuántas posiciones? Bueno, de 1 no, de 2 posiciones. ¿Cuántos accionamientos le ponemos? ¿2? O sea, biestable, o 1. Biestable. Ok, la pueden elegir. Obviamente aquí ya es criterio, pero están diciendo biestable. Vamos a ponerla biestable. Entonces vamos a poner una válvula que tenga un solenoide y tenga 2 solenoides. Esta válvula vamos a denominar la válvula, por ejemplo, ¿es el cilindro qué? 5, ¿ah? Esa sería la 5.1, la válvula 5.1, y tendría solenoide Y5 y Z5. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer lo mismo con todos. El cilindro 1, ¿qué válvula le ponemos? ¿2 posiciones? Sí. Ok. 2 posiciones. Esta válvula vamos a llamarla la 1.1 con solenoides. Ah, pero ¿cuántos solenoides querían? ¿1 o 2? Ya le dejamos 2. Los dos, ¿no? Sí, ya le dejamos 2. Y1 Z1. Vamos con el cilindro 2. ¿Qué válvula le ponemos al 2? ¿Cuántas posiciones? 2. ¿Cuántos solenoides? ¿Podría ser 1? ¿Ok? ¿Con resorte? Esa es la válvula 2.1 con bobina Y2. ¿De acuerdo? Vamos con el cilindro 3 o con el Rotting 3. Tipo de válvula. Son 2 posiciones ahí. ¿Qué tipo de válvula? De 2 posiciones con un solenoide. ¿Ok? Recuerden que las 2 solenoides o un solenoide hacen lo mismo, nada más que la vamos a programar diferente, porque una va a requerir todo el tiempo estar energizada y otra no. Entonces, esta es la 3.1 con solenoide Y3. ¿Vamos? Sí, profe. El 4. ¿Qué válvula le ponemos al 4? ¿Qué tipo de válvula? ¿Cuántas posiciones? Biestable. 2. 4.1 biestable, o sea, 2 solenoides, ¿no? Solenoide Y4 y solenoide Y5. Z4. ¿Estamos? Vamos con ¿cuál nos falta? El 6. ¿El 6 qué tipo de válvula va a tener? 2 posiciones. 3, ¿cuántas quieren? 2. Ok, 2 posiciones. Monoestable o biestable. Biestable. Sí, biestable. Y6, Z6, y la válvula es la 6.1, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, este diagrama que acabamos de ver
Fíjense, en este diagrama que tiene, o bueno, este diagrama que tenemos aquí, se le conoce como un croquis de situación. Este croquis de situación nos indica la situación de los elementos de trabajo. Y contiene en él, obviamente, los elementos de trabajo. Aquí no conecto nada, solamente es un croquis donde me muestra la situación. Tengo elementos de trabajo. Tengo elementos de mando. Y tengo elementos de señal. Solamente su situación, no su conexión. ¿De acuerdo? Ahora, este croquis de situación va a ser mi partida para todo, ¿no? Para toda la conexión, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a conectar en este croquis de situación? ¿De qué nos va a derivar el croquis de situación? ¿En qué nos va a derivar? Vamos entonces a ver qué elemento nos falta. Primero vamos a seleccionar el elemento y ahorita vemos todo lo demás. ¿Qué elemento nos falta? ¿El de Control, ¿no? control? ¿El de control? El control. En el control habíamos dicho que puede recibir de dos tipos de señales. ¿Cuáles señales va a recibir? Entrada y salida. Bueno, sí, pero ¿de qué tipo van a ser las señales? Que lo vimos en el elemento de señal. ¿Qué tipo de señales teníamos? Digitales y análogas. ¿Ok? Entonces el PLC puede recibir señales digitales o señales analógicas también. En este tipo, por ejemplo, ¿cuáles de estos elementos van a estar conectadas a las entradas del PLC? Los elementos de ¿Los señal. de señal? ¿Ok? ¿Correcto? ¿Y cuáles a sus salidas? Salida. ¿Los de mando? ¿Qué parte de los de mando? Los El elemento de mando se conecta al aire, pero también se conecta a la parte eléctrica. Entonces, ¿qué parte Los se conecta? solenoides. ¿Perdón? los Los solenoides. solenoides, correcto. Ahora, ¿qué tipo de señales van a ser estas? ¿Digitales o analógicas? Los elementos de señal, ¿qué tipo de señal me indican ahorita? Estos que puse. ¿Los sensores? Ajá. ¿Son digitales Digitales. o son analógicos? Digitales. Ok, correcto, son digitales. ¿Y las señales para activar las bobinas de qué tipo son? Análogas. No, son digitales, porque nada más Digitales. requiero activarla o no activarla. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, siendo así, ¿cuántas entradas digitales debe de tener mi PLC? ¿Cuántas entradas digitales va a tener mi PLC o debe tener mi PLC? 2, 4, 6, 8, 10, 12. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? ¿O dónde están las otras dos? Ya no conté. Ah, no, sí. 10, ¿no? Es que sí. Vamos a dejarle un botón para que arranque, ¿no? Un botón de inicio, vamos a dejarle un botón de inicio. Serían 11, ¿no? ¿Cuántas salidas digitales debe tener? ¿Cuántas salidas digitales va a tener? 6. ¿Qué voy a conectar a las salidas del PLC? Los solenoides. ¿Cuántos solenoides son? 12. A ver, cuéntanos otra vez. Yo conté 10, profe. ¿Ok? ¿Cuántos son? El compañero que dijo 12, ¿cuántos son? ¿Ya los vio? 10. 10, ok. Sí, Entonces son necesito 10. un control que maneje por lo menos 11 entradas digitales y por lo menos 10 salidas digitales. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Correcto. Y este lo voy a mandar a ahorita lo vamos a seleccionar, vamos a seleccionarlo, pero ya tengo esta parte, entonces ya tengo mi croquis de situación. De este croquis voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir una pizarra en blanco, ¿no? De este croquis de situación voy a generar varias cosas, miren. Yo de aquí voy a generar un diagrama neumático. ¿Qué voy a conectar en el diagrama neumático? Bueno, vamos a llamarle diagrama de fuerza. ¿Por qué de fuerza? Porque aquí es donde viene la parte de la potencia, la parte de la energía. El diagrama de fuerza me muestra energía. Entonces puede ser neumático, puede ser hidráulico o puede ser eléctrico, pero de fuerza. O sea, solamente la parte, digamos, que mueve a los motores, la parte del hidráulico, la parte de neumática. En este caso es un diagrama de fuerza. ¿Qué energía usamos para mover los cilindros? Neumática. Ok, es un diagrama de fuerza neumático. En este voy a ver cómo conectar las válvulas a los cilindros. ¿De acuerdo? Pero también debo de generar un diagrama eléctrico de control. En este diagrama eléctrico de control voy a ver la conexión de los elementos de señal. ¿A dónde? ¿A dónde conecto los elementos de señal? A los Al de control. PLC. ¿Los de mando? ¿No? ¿A dónde conecto los elementos de señal? A los de control. A los de control, o sea, al PLC, ¿no? ¿A qué parte del PLC? Sí. A las entradas. Ok. En ese diagrama eléctrico de control voy a ver cómo conectar los elementos de señal a las entradas del PLC y las salidas del PLC, ¿dónde las conecto? A los elementos de mando. Ok, en ese diagrama debo demostrar cómo conecto las entradas del PLC a los elementos de señal y las salidas del PLC a los elementos de mando. ¿De acuerdo? Y voy a generar también un programa para el PLC que cumpla con la secuencia de control, que no he visto, por cierto, pero ahorita lo regresamos y vamos a ver cómo es esa secuencia de control. Ahora, de acuerdo con nuestro esquema, voy a volver a compartir la pantalla donde tenemos nuestro diagramita, pero ya limpia. Ahí está nuestro diagrama otra vez. Entonces, voy a poner nada más los números de los elementos de trabajo. ¿Este qué número tenía? Este era el 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Este, 2. 2. Aquí. Este es el 2. Este, 3. 4. 5. Y 6. Y 6. ¿No? Entonces vamos a dar una secuencia que le vamos a llamar secuencia de operaciones. ¿Qué es lo que debe de cumplir? Y que tiene que ver con los elementos de trabajo nada más. No los de mando, ni los de señal, sino los de trabajo. Por ejemplo, ¿dónde se va a encontrar originalmente mi sistema? ¿Dónde lo voy a tener originalmente? ¿Les parece que esté ahí nuestro sistema? ¿En esa posición donde está ahorita? Sí. Ok. ¿Cuál es el elemento de trabajo que se va a mover primero? El 6. ¿El 4? El 4, es correcto. El 4. ¿El 4 por qué? Porque es el que deja entrar las datas. Es más bien es el que impide el paso de más latas, no solamente dejó pasar 4, ¿no? Sí. Y cierra el paso. Ahora, ¿qué hace el 4? Siendo que estos elementos solamente pueden retroceder o salir, ¿qué va a hacer el 4? Cerrarse. Conservar su posición. ¿Avanza o retrocede? El 4. Avanza. Ok. Avanza. Entonces, en la secuencia de operaciones, el primer paso va a ser que 4, ¿qué haga? Avance. Avance. Ahí está. Después, ¿qué sucede? ¿Qué debe de pasar? El 6. ¿El 6 qué hace?
El 2 No. baja, el 2 baja, ¿Ok? ¿En qué hace? No, no hay baja, ¿es avanza o retrocede? Avanza. no avanza. Ok, 2 avanza. ¿De acuerdo? Ya avanzó el 2. Después, El 6 avanza. 6 se Avanza. activa. 6 se activa, Zapan, 6 se activa. Ok. Luego, El 2 El retrocede. 6 retrocede también. ¿cuál? ¿Cuál retrocede? El 2 retrocede. Ok, 2 retrocede. Después, 1 avanza. 1 avanza. Perfecto, para que la cambie de lugar, ¿no? Sí. Profesor, pero no está faltando la parte de 6 para que cuando 2 avanza, 6 se tiene que cerrar para que genere el vacío y se queden arriba Ya lo las latas, activamos, ¿no? de hecho, ya 6 lo activamos. 6 A la hora que activado. activamos a 6 generó vacío. Entonces tomó las latas, ya las Ok. succiona, Ok. ¿no? Y luego regresa a 2, o sea, ya cuando regresa a 2 es porque ya lleva las latas ahí colgadas, ¿no? Ok. Luego muevo el 1, o sea, ya se traslada para acá, pero con todas las latas. Después, El 2 avanza. Ah, no. O primero tiene que 3 avanzar. sí, O porque si gira. no va a ponerlas en otra posición, ¿no? Sí, Ok, 3 avanza, para que gire las latas, ¿no? sí, ¿Estamos? Después, sí. El 2 avanza. ok, Y 6 desactiva. ok. Bien. Ya se activó 6, después, 2 regresa. ok. Después, 3 regresa. ok, 1 regresa. ok. Y 5 avanza. No. Ah, sí, nos falta el 5, ahorita. Bueno, ahorita podría ser que el 5 avance en este momento, no pasa nada. El 5 va a avanzar para mover la posición, ¿no? Sí. Ok, 5. Es más, el 5 avanza, puede ser simultáneo con alguna actividad. Vamos a ver, por ejemplo, el 5 avanza, podríamos hacerlo al mismo tiempo que 3 regresa, por ejemplo. ¿No? Entonces 3 regresa, o sea, está haciendo el giro, pero también simultáneamente 5 avanza, ¿no? Eso lo vamos a encorchetar, mira, así, porque esos dos son al mismo tiempo, ¿no? 3 regresa y 5 avanza al mismo tiempo. Luego, 1 regresa, ¿no? Sí. Y también vamos a poner que 5 regrese. No pasa nada, ¿no? Ya avanzó la banda un paso. ¿Sí? Ok, después. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de ahí? El 2 avanza. El 2 avanza. No, no, pues está arriba, ¿no? Ya lo vamos a dejar ahí arriba, ¿no? El 2. 4 regresa. Entonces 4 4 regresa. regresa para que 4 entonces regresa, pueda, ¿no? Ujú. para que vuelva a cargar latas, ¿no? Sí. Y luego vuelve a empezar, ¿no? Se regresa. No, 4 avanza otra vez, ¿no? No, sí, pero vuelve a empezar el ciclo, ahí queda todo, ciclo. es un ciclo cerrado, ¿no? Y vuelve a avanzar, etcétera, 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 ¿no? Y vamos avanzando. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esta vez, este curso lo empezamos con un ejercicio más complejo. Normalmente en séptimo semestre hago un ejercicio muy sencillo. Pero bueno, la idea de hacer ejercicios a lo mejor más complejos es poder llegar a avanzar un poco más, ¿no? Entonces yo espero que pues lo podamos resolver sin ningún problema, ¿no? Creo que vamos bien. Entonces, el resolver créanme que nos va a dar un avance muy bueno porque vamos a entender muchas cosas. Entonces, si lo podemos resolver bien, vamos a tener un muy buen avance. Ahora, nada más recapitulando un poco lo que vimos en la clase. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Qué vimos? Elementos de trabajo, neumáticos solamente. Elementos de mando, neumáticos, ¿sí? Ya habíamos visto elementos de señal. Y establecimos aquí, de este ejercicio, qué tipos de elementos de mando, perdón, qué tipos de elementos de trabajo tiene y qué tipo de elementos de mando le voy a conectar, ¿no? Y también establecí lo que era un croquis de situación y ahorita acabamos de establecer una secuencia de operaciones.
¿Qué tenemos que sigue de esto? Bueno, lo que sigue es generar nuestro diagrama neumático, ¿no? Un programa para que el PLC, bueno, la conexión del PLC hacia los elementos de señal y de mando, y obviamente un programa para que el PLC haga exactamente esto que acaban de decir, que 4 avance, 2 avance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos? Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo vamos a concluir el próximo lunes. Ahorita para avanzar esta parte, lo que vamos a necesitar, y eso sí necesito que lo hagan de tarea, va a ser lo siguiente. Bueno, regreso nuevamente a la pantallita esa que teníamos en blanco. Entonces ya generamos el diagrama de fuerza, el diagrama eléctrico, el diagrama de control, el diagrama eléctrico de control y el programa para el PLC necesito generar. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos generar. Ahora, estos diagramas de fuerza son como el que vimos hace un momento con las válvulas, etcétera, pero ahora lo van a hacer ustedes, necesito que lo hagan ustedes, ¿no? Que traten de hacerlo. El diagrama eléctrico de control, ese a lo mejor les va a costar un poco de trabajo, pero traten de ver cómo conectarlo. Y lo que vamos a platicar ahorita rápidamente, en los 10 minutos que nos restan, es cómo es nuestro PLC, ¿no? No sabemos usarlo todavía, no sabemos programarlo, pero por lo menos vamos a conocerlo para ver cómo sería un PLC. Voy a poner algunas imágenes de PLCs para ver qué cosas son estas, ¿no? Y cómo son los PLCs, ¿no? Digo, hay muchos tipos de PLCs. La realidad es que el que nosotros vamos a usar, bueno, podemos usar varios, porque los tengo aquí a la mano. Pero ahorita les voy a decir cuáles podríamos utilizar, ¿no? Voy a ir pegando algunas imágenes en una presentación de PowerPoint para que los vayamos conociendo, ¿no? Sí, profe. Ok, ese es un PLC, que salió medio mocho, déjenme ver si encuentro todo ese mismo modelo, pero ya más entero, ¿no? Ok. Ok, aquí tengo una imagen del mismo PLC que teníamos en la primera pantalla, pero tengo ahí otro PLC, ¿no? Es un PLC que ya está conectado, aquí tengo cablecitos. Entonces, los tornillos que ven en la parte superior es la conexión de las entradas digitales. Los tornillos que ven en la parte inferior son la conexión de las salidas digitales. Es decir, aquí tengo que conectar todos mis sensores y abajo todas mis bobinas, ¿no? ¿Cómo lo voy a conectar? Ah, bueno, pues entonces tengo que ver cómo viene el PLC, porque no todos los PLC son iguales. Tengo que ver cómo viene este PLC que voy a seleccionar en particular. O sea, puedo seleccionar cualquiera. Aquí el criterio de nosotros va a ser que cumpla con el número y tipo de entradas que necesitamos, ¿no? Entonces, eso también traten de buscarlo. ¿Qué PLC le podrían ocupar? Les recomiendo que usen PLCs, pues más o menos comunes. Luego sacan los PLCs chinos así raros que ni existen aquí. Entonces traten de usar PLCs que haya, ¿no? Allen Bradley, Siemens, Mitsubishi, WEG, no sé, algo así más decente, ¿no? Digo, puede ser chino, pero hay chinos que aquí no han llegado todavía, ¿no? Entonces, bueno, ese es un PLC. Los PLCs pueden ser así como estos que acabamos de ver en las imágenes, que son así. Esos PLCs, en esta forma, se conocen como PLCs fijos, porque ya tienen un cierto número de entradas y salidas, ¿sí? Es un PLC fijo. Hace años existían solamente así fijos. Ahorita, en realidad, ya no son tan fijos, porque a este PLC yo le puedo agregar tarjetas de expansión. Entonces, ya cuando le agrego tarjetas de expansión, pues ya se convierte en un PLC mixto, ¿no? Porque puede tener la parte fija más tarjetas de expansión, ¿no? Estoy buscando imágenes, ¿eh?
Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, tarjetas analógicas, tarjetas digitales, X, ¿no? Le puedo poner diferentes tipos de tarjetas y entonces mi PLC que era así, ahora se convierte en un PLC que me queda así, ¿no? Aunque aquí es un 1100, que es un poquito más chiquito que ese. Ahí está, ¿no? Ese de arriba es un 1400, el de abajo es un 1100, que es igual, pero es un poco más pequeñito, ¿no? Pero aquí están las tarjetas. Ya lo voy añadiendo, lo voy aumentando. Ese PLC se convierte en, ya no es un PLC modular porque tiene una parte fija y otra modular, pero ya puede tener diferentes tarjetas de expansión, ¿no? Por ejemplo, nada más tiene cierto número de entradas, pero con las tarjetas le puedo poner más entradas digitales o más salidas digitales, o le puedo poner entradas analógicas, salidas analógicas, etcétera. Lo puedo ir creciendo, ¿no? Y otra forma de PLCs, pues van a ser los PLCs llamados modulares, ¿no? En los casos de los modulares, esos PLCs, pues ya son bastante potentes, por ejemplo, pero pues también son bastante costosos, ¿no? Ya ahí el PLC, pues ya su precio se incrementa y es un PLC que solamente lo ocupo para aplicaciones, pues ya de un tamaño mucho mayor, ¿no? Un proceso en una planta, cosas así que tengan más, ¿no? En este caso el PLC es así, ¿no? El procesador es esta primera tarjeta. Yo selecciono el procesador que quiera y cada una de las tarjetas yo la voy seleccionando. Es decir, el PLC no tiene nada y yo lo voy seleccionando todo. Es un PLC modular totalmente. Entonces los PLCs pueden ser fijos, pueden ser mixtos o pueden ser modulares como este que tenemos aquí, ¿no? Entonces esos PLCs son los que vamos a utilizar nosotros para programar, ¿no? Estoy buscando otro modular. Esos PLCs, digo, pueden ser PLCs muy grandes, obviamente también muy caros, por lo cual es importante como ir ahí, pues, viendo cuál es el que más me conviene. Aquí tenemos otro, por ejemplo, es un PLC modular, la fuente de alimentación, el procesador, una tarjeta de comunicación, por ejemplo, solamente para comunicarse, y las tarjetas de entrada-salida, ¿no? Y ahí yo lo voy configurando como lo quiero. Es un PLC totalmente modular, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las formas de los PLCs. Nosotros vamos a usar, podemos usar uno como este, por ejemplo, 1400, o podemos usar otro que podría ser el micro 800. Es una cosa como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo usar un micro 800 como este que ven aquí también. Entonces puedo tener varios PLCs, o sea, son diferentes configuraciones, pero todos sirven para lo mismo, todos los vamos a programar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita para la siguiente clase? Por lo menos quiero que hagan los diagramas neumáticos, o sea, busquen la simbología neumática de válvulas, de cilindros, y así como el que hicimos hace un momento, traten de hacer el diagrama neumático, ¿no? Para que con ese diagrama neumático podamos ser nuestro punto de partida. Vamos a generar el diagrama eléctrico y vamos a ver cómo se programa un PLC, de tal manera que la próxima clase tengamos los elementos suficientes para poder cerrar este ejercicio e ir desarrollando nuestros diagramas. Con un ejercicio que hagamos de estos, que es el primero, créanme que tenemos pues, muy buenas posibilidades de hacer muchos ejercicios, no solamente neumáticos, sino hidráulicos, eléctricos, porque aunque la parte de fuerza es diferente, la parte de control es muy parecida o es igual. Entonces vamos a poder avanzar bastante bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, les comento lo siguiente. Como no tenemos ya disponible ahorita el ExpertCAD y no he cargado la información a Neo, voy a hacer lo siguiente. Les voy a mandar por correo electrónico a cada uno de ustedes un enlace de Dropbox a una carpeta en donde yo voy a colocar los materiales de clase. En esos materiales de clase les voy a colocar unos apuntes de PLCs donde viene esta parte que hemos comentado, viene la forma de hacer los diagramas, la forma de hacer el programa, etcétera, y lo que vimos hoy en la clase, y lo que vayamos avanzando en cada clase y demás, todos los materiales los voy a ir cargando a esa carpeta, de tal manera que ustedes los tengan disponible y puedan ahí ocuparlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso lo hago hoy mismo, la carpeta la creo y subo estos materiales a la carpeta, ¿de acuerdo?
y les pido el favor que para el próximo lunes tengamos los diagramas neumáticos. Entonces, el próximo lunes vamos a hacer dos cosas. Una, va a haber una evaluación a través de Socratip, para todos, ese es individual, y va a haber la entrega de estos diagramas neumáticos por equipo, ¿de acuerdo? Que voy a ocupar como parte de la primera evaluación. Y obviamente vamos a seguir avanzando con la clase de manera normal, pensando que tengamos algo de trabajo para vacaciones y regresando de vacaciones podamos cerrar este ejercicio sin ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos comentado? Entonces, ¿el diagrama neumático que ahorita están cargando es en equipo o individual? Es en equipo. ¿De cuántos, profe? Máximo 5. Máximo 5 horas. ¿De acuerdo? Y la calificación del otro sí es individual, la del examen. No es un examen, es un pequeño cuestionario. No, está bien, profe. Está bien, profesor. ¿Alguna otra pregunta?